También agradecerle a los hermanos que comparten los materiales en internet y los invitamos a suscribirse para que le puedan llegar estos materiales automáticamente a sus cuentas. Bien, vamos a abrir la Biblia en este día sábado, en el Mateo 11, en el capítulo 25 y versículo 30. Mateo 11, capítulo 25 al 30. Va a ser nuestro texto guía. Dice así: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí muestra, señala el tema de ser como niño. Dios alaba al Padre, Jesús alaba al Padre, qué maravilloso es reconocerlo. Imagínense él que estuvo desde la fundación del mundo con Dios. ¿Cuántas maravillas debe saber de la eternidad? Sin embargo, cuando él desciende a esta tierra, perdió su memoria, por decirlo así, su preexistencia, sino que nació como uno de nosotros, aprendió en la falda de María, y en esa experiencia de poquitos años, ya él nuevamente lo alaba al ver la grandeza de nuestro Dios. Y sigue diciendo, versículo 26, sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en ese contexto, vamos al texto que queremos resaltar, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este texto va a ser importante porque ahí dice, lleva tú el yugo. Aprende de Cristo, sé una persona mansa, humilde de corazón. Y eso es lo más difícil porque somos carnales, mundanos y falta de mansedumbre. ¿Y qué es lo que es la mansedumbre? ¿Alguien sabe lo que es una persona mansa? Bueno, hay personas que son tranquilas pero no son humildes. Vamos a ver qué es lo que es la humildad. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy encontramos de que la gente, las iglesias, dice que la ley es una carga, un yugo difícil de llevar, porque somos carnales. La gente dice de otra iglesia. Nosotros decimos que se puede hacer, pero sin embargo no lo hacemos. Es difícil cambiar esta naturaleza en los gestos, en las palabras, en los actos, porque en cualquier momento se nos olvida y en el momento que se nos olvida sale una mala mirada, sale un gesto malo y es porque eso es lo que somos en estos momentos. Y dice ahí, hallaréis descanso. Cuando venimos el día sábado, muchas personas durante la semana ganan dinero, bastante dinero. Entonces quisieran que siguieran los días trabajando para ganar más cosas materiales. Pero el Señor Jesús dice, para, detente en este día sábado. Vas a hallar descanso para vuestras almas. Y vamos a explicar un poco esto con el personaje, lo que se llama Pilato, este hombre romano que condenó a Jesús en Mateo 27. En Mateo 27, versículo 23 y 25, después de haber sido apresado, de haber sido encarcelado, en el versículo 24, dice así, y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua
y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ahí menciona que Pilato, un hombre pagano, romano, que no sabía nada de Dios, lo reconoce como un varón justo. Y el pueblo que era religioso, judío, lleno de tradiciones, lleno de santuario, dice que mátenlo nomás, porque la sangre va a caer sobre nosotros. Nosotros asumimos la responsabilidad y sobre nuestros hijos. Y dijeron esa maldición sobre ellos mismos. Qué terrible es el pecado, qué terrible es alejarnos de Dios, mis hermanos, a las cosas que nos lleva incluso nuestros hijos, nuestra descendencia, y hasta el día de hoy. Vemos las consecuencias de guerra, protestas, bombas, allá en el Medio Oriente, allá en Israel, soldados para allá, soldados para acá, producto de esta maldición. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba delante de Pilato? Le dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, aquí vamos a ver la mansedumbre de la cual estamos mencionando. Él tiene un reino, tiene ángeles, unas legiones que podían haberlo rescatado de Pilato, pero sin embargo no lo hizo, no se liberó. La mansedumbre, ser manso y aprender de mí que soy manso y humilde, es cuando usted puede exigir sus derechos y no lo hace. Usted se merece un buen trato, se merece algo bueno, pero lo tratan mal. Usted agacha la cabeza, lo soporta como lo soportó Jesús. Esa es una persona mansa, no una persona tranquila. Porque una persona es tranquila, pero cuando está ante una circunstancia, se le transforma, se vuelve algo, una monstruosidad. Julio, dice la hermana. Hay situaciones que, por ejemplo, la hermana Margarita está tranquilita, pero no sabemos más allá, ¿no? No podríamos decir más allá porque ya con toda la experiencia que tenemos, ante circunstancias, la gente muestra una cara que no es. Entonces, este caso de Pilato nos muestra esta mansedumbre de Jesús y dice él, gloria de hombre no recibo, dijo el Señor Jesús. O sea, ¿cómo sería él? Pongámonos en el cuerpo de Jesús, como los ojos de él, que no recibía gloria de hombres. Y entonces ahí se ve nuestro orgullo cuando no somos reconocidos, cuando se nos trata mal, que nosotros primeramente no debíamos tratar mal a nadie, pero cuando se nos trata mal, entonces exigimos nuestros derechos. Entonces cuando exigimos nuestros derechos y no lo dejamos pasar, no somos humildes. Y más que nunca, hoy en día se requiere de ese carácter, de esa bondad, porque viene la salvación, viene Cristo, nos va a sacar de este mundo. Pero en la condición que estamos no se puede. Vamos a ver una diapositiva. Entonces, los estandartes del cielo son más altos de lo que se enseña, se predica. Usted va un sábado a cualquier templo y es una pena cómo no se va a la raíz del problema. No se toca superficialmente para que nadie se enoje, pero el mensaje a la Odisea, por ejemplo, que no eres frío ni caliente, eso llega hasta el fondo. Y aquí vamos a ver algunos consejos que nos da el Espíritu de Profecía que dice, debemos ser cristianos en hecho y en verdad. Ahí está en Review and Herald del 14 de enero de 1904. Debemos ser cristianos en hecho y en verdad. Cristo no comulga con el fingimiento. Le dará la bienvenida a las cortes celestiales solo a aquellos cuyo cristianismo sea genuino. La vida de los profesos cristianos que no viven la vida de Cristo es una burla a la religión. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere hacer una burla a la religión. Pero es que a veces no sale. Y si no sale es porque darnos cuenta que no estamos convertidos.
Ese es el punto. Sabemos acá arriba, pero no en el corazón, en la transformación, en los actos, porque nos falta en ese sentido. Pasemos a la siguiente. No hay más mansedumbre en nuestra vida. Y muchas veces en la iglesia no se ayuda, no se hace la obra misionera, pero sí hay personas que aportan con dinero, aportan con recursos para la obra que son muy importantes. Y quisiera mostrar esta cita porque eso también es una labor de predicación, va a decir ella, de apoyo. Así que si todavía nos falta el carácter para llevar un mensaje, para predicar, para dar un volante, por lo menos hagámoslo con los recursos, porque miren, también en eso se denota esta mansedumbre, este amor a la obra, en lo que hacemos. Y donde duele, eso es lo material. Dice así, dar para satisfacer las necesidades de los santos y para promover el reino de Dios es predicar sermones prácticos que testifican que los que dan no han recibido en vano la gracia de Dios. O sea, tenemos que recibir esta salvación, esta gracia, pero si no damos a la obra, quiere decir que en el fondo no la hemos recibido. Porque acá dice los que dan, en el buen sentido, no porque vamos a dar para ganarnos el cielo, no para ganarnos el favor de Dios. No lo malentendamos por ahí, como si yo le doy algo a Dios, Dios tiene que darme algo. No, está manifestando simplemente la gracia que hace efecto y que en forma natural da. Por eso dice, dar para satisfacer las necesidades de los santos y para promover el reino de Dios es predicar sermones prácticos que testifican que los que dan no han recibido en vano la gracia de Dios. Ha hecho su fruto. El ejemplo viviente dado por un carácter desprendido que sigue el modelo de Cristo ejerce gran poder sobre los hombres. Los que no viven para sí mismos no emplearán hasta el último peso para satisfacer sus necesidades supuestas y para proveerse de lo que les conviene, sino que recordarán que son los seguidores de Cristo y que hay otros que necesitan alimento y ropa. Entonces dice que los que no viven para sí mismos emplearán todos los recursos, porque también en eso es parte de este cristianismo, es parte de este nuevo nacimiento, es parte de esta mansedumbre también, y que ven la necesidad en otro, ellos van y dan alimento y ropa. Por eso que ellos predican quizá un sermón más fuerte, más potente que de aquí adelante, de aquí del púlpito. Imagínense ustedes, tener el conocimiento, la sabiduría, la escritura, para impartirla a otro y más encima tener una vida desprendida de ayuda a los demás. Por eso que siempre al que sufre hay que ayudarlo y por eso les mencionaba lo que era la hermanita, en este caso, la hermanita Ruth o el hermano Germán, como ustedes decían, o este hermano Manuel. Entonces, eso es más poderoso, más fuerte que cualquier sermón. Sigamos, por favor. Acá tenemos otra de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322 y 323, dice, la trompeta de la atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se las haga responsables de la sangre de ella. ¿Y quiénes son los atalayas, manita Gladys? No solamente los que predican, todos, todos nosotros, la hermana Margarita también, o debiéramos ser atalayas. Entonces, y aquí hay algo grande, dice que se nos va a hacer responsables de la sangre de ellos. Y ahí vemos que el tema del pecado es grave para Dios. O sea, está en juego nuestra vida a cada minuto, a cada hora, a cada día de nuestra vida. Y por eso que a veces se ve el pecado tan liviano, tan suave en las iglesias y se predica. Hebreos, vamos a ver Hebreos 10:26, por favor. Nosotros que llevamos tanto tiempo y que todavía nos falta tanto, o sea, el peligro de morirnos, ¿no? Si dejáramos de existir, de vivir, nos perderíamos en esta condición
en la cual estamos. Hebreos 10, 26, 27 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros estamos en esa condición, que si sabemos las cosas, las hemos aprendido, las escuchamos sábado tras sábado en nuestra vida durante años, dice que no hay más sacrificio por los pecados. O sea, ¿se acuerdan del santuario? El santuario mostraba, tú pecas, tenía que llevar un cordero, un animal, y entonces eras perdonado porque moría ese animal. Pero los pecados son solamente perdonados cuando son pecados de ignorancia. Nuestra situación es distinta al del mundo. En el caso de Pilatos, ¿por qué se perdió Pilatos? Que recién habíamos dicho. ¿Por qué se perdió Pilatos? A ver, si alguien me dice. Pero él era del pueblo, era conocedor, era gentil. Entonces, ¿cómo se le atribuye un grave pecado a Pilato si él no iba a la iglesia, no tenía la oportunidad, no era descendiente de Abraham? Acuérdense que Dios no lo dejó en la ignorancia, le dio los sueños a la esposa y la esposa le dijo, pero aún así, Pilato dice, y él reconoce, lo encuentro justo, aunque no tenía un gran conocimiento de los gentiles, de la historia de Salomón, del templo, de Zorobabel, de la circuncisión, de Noé, no tenía idea de Moisés, pero por lo que él veía, lo encontraba justo, pero sin embargo, y lo rechazó, pero sin embargo no tenía una cuenta para atrás de conocimiento, como nosotros que llevamos años, y aún así fue condenado, se perdió. Es que estaba delante del Dios eterno, estaba delante de Jesús y él sabía que estaba haciendo algo indebido, igual lo hizo. Entonces, en ese momento él lo supo, los sueños de la mujer también que le llevaron, que le dijo que no tenga nada que ver con este justo, fue advertido. Entonces, los pecados son mucho más graves porque dice que si nosotros pecaremos aún sabiendo o voluntariamente pecamos, no hay sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Entonces no entendemos realmente el pecado y un hombre que no conocía a Dios fue condenado, Pilato. Adán, cuando cae, cuando peca, cometió un pecado y fue echado del santuario, fue echado del Edén, quiero decir. ¿Cómo lo ve Dios entonces? Por eso que la soberbia, el orgullo, la vanidad, la altivez de corazón, mis hermanos, no es condenada en la iglesia. A veces hay cargos que se dan, se pone a un anciano, una diaconisa, un pastor, lo que sea, y el hombre es orgulloso y todos se dan cuenta de que es orgulloso, pero se aminora ese pecado. Vamos a ver números 15:30. 15:30. ¿Qué pasa si nosotros ya lo hacemos conociendo? Gracias. Falta una partecita y dice, más la persona que hiciera algo con soberbia. Ya recién dijimos, la altivez, el orgullo, que son pecados que quizás no están, no hacen una cosa puntual, sino que están dentro de la persona. La altivez de los ojos que se cree tanto. Dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Pilato era extranjero, hizo algo con soberbia, sabiendo que Jesús era recto, porque este es un hombre justo, era todo lo contrario a lo que él era. Y dice ahí, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, mucha gente dice, es que no sabía. Claro, no sabe, pero se le da también la oportunidad igual que a nosotros.
Pero ¿se dan cuenta ustedes la gravedad, cómo lo ve Dios el pecado? ¿Se han dado cuenta ustedes que no es tan simple llegar y pasar un mandamiento o algo? Es porque refleja nuestro estado interior, lo que hemos alcanzado de tantos años, de orar por la mañana los sábados, de predicar, y aún nos faltan kilómetros. Hebreos 9:7 ahora. Ahí va a mostrar la gravedad de esto, de no tener el carácter que el cielo pide, la mansedumbre, la humildad de Cristo, que todavía nos creemos tanto por dentro. Hebreos 9:7 dice, hablando del santuario, pero en la segunda parte del santuario, está hablando del lugar santísimo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué pecados entonces se ofrecía el día de la expiación? Que se habla tanto, 1844, el día de la expiación, pero a los hermanos no les enseñan que dice por los pecados de ignorancia. No le enseña, usted va a un templo cualquiera y dice, no importa tú, los pecados son todos iguales. Pero acá dice que Jesús intercede, mis hermanos, solamente por los pecados que usted no lo sabía. Pasemos a la siguiente. Ahí dice, debemos ser cristianos en hecho y en verdad. En hecho y en verdad. No de la forma. Bueno, los que no viven. Y aquí tenemos un ejemplo de que estamos contaminados en algo tan simple como lo del Papa, lo de los papas, esta doctrina que en el año 354 dice, el Papa Liberius confirma el exabrupto de fechar el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Y eso lo puso el Papa, pero se ha hecho tan común que nosotros también lo practicamos. Tenemos esas cosas todavía en nosotros. Y la cita que vimos recién, tenemos que ser genuinos. Entonces, a veces, por distintas razones, hacemos estas cosas, pero en realidad, mis hermanos, y nuestro carácter, nuestra vida, tan alejado que estamos de Dios, en el fondo. Aunque no comamos carne, aunque no comamos azúcar o lo que sea, cosas que son externas, pero el corazón todavía está lleno de cosas mundanas. Y si usted le habla a una persona en la iglesia de esto, en un templo corporativo, peor, se enojan, se enfurecen, le quitan el púlpito, no se enseña esto, es peor. Y esto va moldeando el carácter década tras década en los que asisten a esos lugares. Por eso siempre no es bueno visitar, incluso porque si usted va a una mina, por ejemplo, a una mina de carbón en la montaña, y usted se está casando, por ejemplo, y lleva un vestido blanco de novia, usted va a decir, no tiene nada de malo, va a entrar, pero en algún punto, en algún lugar de su ropa blanca de novia, va a llevar una mancha de carbón. Se va a ensuciar. Entonces ya, y ahí la cita decía, tiene que ser genuino, exactamente perfectos en otras palabras. La que sigue, por favor. Dice ahí, la conformidad con el mundo. Puse ese ejemplo de lo que los papas metieron, pero hay infinidad de actividades en nuestra vida que no están bien. Y dice, la conformidad con el mundo es un pecado que está minando la espiritualidad de nuestro pueblo e interfiriendo seriamente con su utilidad. Es en vano proclamar el mensaje de amonestación al mundo mientras lo negamos en las transacciones de la vida diaria. Siempre me acuerdo de la película esta, La Última Batalla. ¿Se acuerdan la película esta? Cuando llevaban a este joven, lo llevaban al tribunal y usted le veía la cara de, bueno, porque realmente quería mostrar eso, y cuando el abogado habla de este varón que ha sido condenado, dice que no encontrarán una falta en su vida. Y por eso que el abogado que lo defendía se convierte por el testimonio de ese hombre. No tenía una falta. Ahora si hubiera tenido una falta, lo que lo estaban condenando se le iban a caer encima. Por ejemplo, decir, no, si es orgulloso, ahora está así, pero
pero véalo usted en la casa, supongamos, orgullo, otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasó con Job, por ejemplo? El diablo, cuando se presenta delante de Dios, le dice, Job te sirve porque tú lo has cercado de bienes, de bendiciones, pero tócale su casa, tócale a su hijo, tócale su cuerpo. Pero no dijo el diablo, date cuenta que tiene un mal carácter. No dijo eso, no pudo decir nada de Job. Y entonces, como no encontró nada en su vida, como este hombre de la película de la última batalla, entonces ahí le empezó a tribular con los bienes materiales para ver si salía algo de adentro, o con su familia, o con su cuerpo, alguna enfermedad, una llaga, para que decayera su fe. Pero muchas veces el diablo, como estamos conformes con el mundo, entonces no tiene que llegar a esos extremos. Y fíjense ustedes de que, volviendo a la película, ese hombre, el abogado que lo defendía, dijo, yo nunca había visto tanta fe, tanta santidad. Y se convirtió. Entonces, Jesús cuando vino a esta tierra no tenía nada con el diablo también. Y por eso que la gente se convierte. Pero si nosotros vemos que todavía somos la Odisea, que nos falta, ¿cómo la gente se va a convertir? Ahí decía, la conformidad con el mundo es un pecado que está minando la espiritualidad de nuestro pueblo e interfiriendo seriamente con su utilidad. El llevar el mensaje a otro, la utilidad que tenemos en cuanto a dar el mensaje para que la gente crea, haya fe en su vida, en su corazón. Es en vano proclamar el mensaje de amonestación al mundo mientras los negamos en la vida diaria, en nuestras transacciones, lo que hacemos. La que sigue, por favor. Debemos dar nosotros un mensaje que es el mensaje del tercer ángel. Pero si no tenemos todavía la liviandad de no hacer la voluntad de Dios como algo trivial, como que el cielo no se va, no lo va a censurar. ¿Cómo vamos a dar el mensaje del tercer ángel? Y volviendo a esto de los pecados, mis hermanos, vamos a ver algunos. Levíticos 5, antes de entrar al mensaje del tercer ángel. Levíticos 5 del 1 al 5. Y esto es lo que le pasó a Pilato. Vamos a ver el caso de Pilato, que cuando lo condena, que él no tenía mucho conocimiento, que era ignorante en muchas áreas. Levíticos 5 del 1 al 5. Pero nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios, aunque seamos ignorantes, entonces llevamos una culpa. Versículo 1 dice así: si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiere denunciado, cargará su pecado. Bueno, ahí está hablando de testificar, no denunciarlo. Versículo 2. O si alguien, sin darse cuenta, toca algo ceremonialmente impuro, sea cadáver de bestia, animal, doméstico, impuro, reptil, quedará impuro y culpable. O sea, aunque no lo sepamos, entonces ahí dice que igual es culpable. Versículo 3. O sin darse cuenta, toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo. Y si después llega a saberlo, queda culpable. Pero ¿cómo si no lo sabía? Pilato quizás no tenía mucho conocimiento, pero dice acá que si lo hace, igual queda culpable. Eso es lo que no se enseña nunca. Y los hermanos no entienden eso, o nosotros también mismos no lo consideramos. El 5. El que peque en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Ahora Timoteo 1:13. Primera Timoteo 1:13. ¿Por qué el apóstol Pablo fue recibido cuando era un asesino, blasfemo? Primera Timoteo 1:13. Dele, por favor, bien fuerte. Ya, dice que fue recibido, ¿no es cierto? Él dice que era ignorante, pero fue fariseo de fariseo. Conocía la ley, guardaba el sábado, daba el diezmo de la mente, el eneldo, ayunaba no sé cuántas veces, pero dice que era ignorante. Habiendo yo sido blasfemo, ya, cuando perseguía a Jesús, a los seguidores, a la iglesia, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O
se está refiriendo a no aceptar al Mesías en su vida. No creía en él, pero ahora dice que fue recibido porque no sabía, por ignorancia. Entonces, los pecados que se perdonan son los pecados de ignorancia. Aún así llevan castigo. Somos culpables, pero más castigo tiene el que sabe, todos nosotros. Ezequiel 2:18 ahora. ¿Lo encontraron? Sí. Dice así, Ezequiel capítulo 2, versículo 18. Cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjense que no fue amonestado, usted no le dijo, el impío se perdió. Pero como si usted no le dijo, estaba en ignorancia, estaba como Pilato, y dice que se perdió, llevó su culpa. Y también el atalaya también lleva la culpa porque no le dijo. Al que sabía, claro, pero al que no sabía también lo castigó. Porque dice ahí, cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, o sea, estaba en ignorancia él, pues. No sabía, pero dice, para que el impío sea percibido su maldad, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, porque todos nosotros tenemos algo que Dios puso en nuestra mente que se llama conciencia. En todo ser humano existe el conocimiento del bien y del mal, una vocecita que le dice, estás procediendo mal o estás procediendo bien. Y cuando tengamos claro estas cosas, mis hermanos, podemos darnos cuenta de esta vida de santidad que debemos llevar. Y entonces daremos el mensaje que nos corresponde, el mensaje del tercer ángel, como dice esta cita que está acá. El mensaje no debe ser encubierto. ¿Cuándo se encubre el mensaje? Por miedo. Muchas veces. Satanás dice, ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Cuál es ese ambiente, ese estado para que el mensaje sea detenido? ¿Alguien se puede dar cuenta qué se hace para detener el mensaje? Eso ya el clima, el punto máximo, pero supongamos a una persona la enferma, por ejemplo, o se cae, el vecino metió bulla cuando tenía que ir a dar el mensaje, ya el otro día estaba cansado, no pudo dormir, supongamos, se crea, dice, Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Cuál es ese estado de cosas? Un montón que nos rodea, que nos debilita, a veces la familia, el vecino, un mensaje que lo pueda recibir de algún hermano lejano, lo deprime, una falta económica, muchas cosas pueden ser. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintivamente como debiera haber sido proclamado. ¿Y qué puede detenernos a nosotros a dar el mensaje del tercer ángel? Primeramente, bueno, la flojera, sí, el miedo. Miren, hay hermanos que les gusta ser considerados en la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen problema con nadie. Entonces, para evitar la discordia, porque ahí decía que el mensaje no tiene que ser en términos mesurados, en términos suaves, sino que dice, sino con valentía y poder. Pero eso tiene que ir acompañado de una vida
consagrada. Y ahí donde no tenemos esa fuerza, ese poder, porque estamos pensando en uno mismo, evitarse el mal rato y dejar que se pierda. Total, puedo seguir de largo. ¿Para qué me voy a meter ahí? Y esto se da a nivel personal y a nivel de iglesia, lamentablemente, lo mismo, tener problemas con el papado, tener problemas con la ONU, con Naciones Unidas, y por eso que vemos que en este mundo tan veloz, de tantos cambios, que la política cambia, los poderes, las guerras, como institución tienen que amoldarse al mundo. Por eso que vamos a ver la que sigue, por favor, donde muestra acá el Foro Cristiano Global, que son distintas religiones del mundo, y ahí ese que está en círculo, el que está en círculo parado allá, es Ganou Diop, que es el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General, encargado de las relaciones públicas. Y ahí usted lo puede ver, ahí está en este foro, que él participa en innumerables reuniones ecuménicas, sabiendo la verdad, sabiendo que los atalayas tienen que mantenerse separados, dice Elena White, de los que guardan el día domingo. Pero los vemos nosotros ahí siempre, en distintas reuniones, no solamente ahí en el Foro Global Cristiano. Lo vemos que visitan al Papa en Roma. Vemos que apoyan lo que es esta peste que le ponen acá en el brazo a la gente, porque ven las cosas igual que el mundo, mis hermanos. Igual que el mundo. Apoyan todo, en la Primera Guerra Mundial apoyaron la guerra también la Iglesia Adventista, ¿sabían ustedes? Que por algo eso, hubo esa separación entre adventistas de la Reforma y todo eso, porque ellos fueron a la guerra. Con- el aborto. El aborto, ustedes ven cómo se matan niños en clínicas adventistas y hospitales adventistas. Esto es increíble cómo está ocurriendo en las instituciones de sanidad, que debía ser de sanidad, se están matando la vida. Ahí en las clínicas, en los hospitales, muy pocos hermanos saben que el aborto ya se aprobó hace muchos años atrás en la conferencia general por un pastor, el pastor Neal Wilson, que es el padre del actual presidente de la conferencia general de los adventistas del séptimo día, Ted Wilson. Ahí él menciona que aunque esté al límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo. Es algo tremendo. Esto se declaró el 17 de marzo del año 1970, de tal forma que en secreto se hizo para que vean que la iglesia adventista es una iglesia moderna que se pone al tono con los tiempos que se viven, y se hizo en oculto porque sabían que la oposición de los hermanos fieles se levantaría. Vamos a ver este pequeño video de cómo se desarrolló esto a espaldas del pueblo adventista por sus dirigentes apoyando el aborto. De acuerdo con la investigación presentada en la Universidad Loma Linda y publicada aquí en la revista Ministry, la Iglesia Adventista del Séptimo Día aceptó el aborto entre 1970 y 1971 para que los hospitales adventistas en América del Norte pudieran obtener ganancias provenientes de la práctica del aborto. Los norteamericanos introdujeron el aborto en la iglesia para ganar dinero. El presidente de la iglesia en ese tiempo era Neal Wilson, el padre de Ted Wilson. El 17 de marzo de 1970, Neal Wilson hizo una declaración pública diciendo: aunque estamos en el límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo debido a los problemas de hambre y sobrepoblación. No nos oponemos a la planificación familiar y otros esfuerzos para controlar la población. Es un hecho que el presidente de la Iglesia Adventista, el padre de Ted Wilson, hizo una declaración pública a la prensa internacional diciendo que los adventistas del séptimo día apoyan el asesinato de niños para aliviar el hambre y disminuir la población. Debido a que Neal Wilson le dijo al mundo que los adventistas se inclinaban hacia el asesinato de niños por medio del aborto, pero cuando introdujo el aborto electivo a su propia iglesia, lo hizo en secreto, porque los líderes de la iglesia sabían que si la iglesia mundial se enteraba de esto, especialmente en América Latina, la gente se pondría totalmente furiosa.
Neal Wilson y otros líderes de la Iglesia en América del Norte dieron la aprobación para que los hospitales adventistas asesinaran violentamente a decenas de miles de niños inocentes. Es muy grave lo que estamos viendo en esta oportunidad, y ya que tiene que ver en la violación del mandamiento, no matarás. No podemos nosotros vivir como el mundo, estar de acuerdo con las tendencias mundiales, sino que debemos vivir a través de un escrito está, aunque la situación sea difícil. Los hermanos no se dan cuenta, no saben, porque se lo ocultan los que los dirigen. Es una pena todo lo que está pasando. La otra vez durante la semana, publiqué cómo el ex pastor de la Conferencia General, presidente Neal Wilson, por ejemplo, dijo que el conflicto de los siglos era una basura y había que echarlo al tarro de la basura histórica de la Iglesia Adventista, porque ya no somos anticatólicos. Y los hermanos pensaban de que era Ted Wilson, porque hay tanta ignorancia, hay tanto adormecimiento, tanta flojera, que no se les enseña. Ni conocían a Neal Wilson, que es el papá, el padre del actual presidente Ted Wilson. Y mucho menos saben ellos que esto salió en un juicio en Estados Unidos, y él dijo que la Iglesia Adventista ya no era anticatólica y que ese libro era una basura, El conflicto de los siglos, imagínense. Este mismo pastor de la Conferencia General había dicho en una declaración pública ante el tribunal que la Iglesia Adventista ya no era anticatólica y que el libro El conflicto de los siglos, escuche bien, pertenecía al pasado, que era un montón de basura, que había que echarlo al tacho de la basura. Esto se debió a la declaración jurada del caso de Mary Cain McLeod contra la Pacific Press, que es una institución donde imprime los libros la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, en esta declaración jurada contra la Pacific Press y por ende contra la Asociación General, el pastor de la conferencia, el presidente en ese tiempo, Neal C. Wilson, en efecto confesó que la iglesia ya no tenía una postura anticatólica, que ahora somos procatólicos y que ya el sistema de gobierno jerárquico no debe ser menospreciado. Más tarde se produjo en el periódico de Indianapolis Star del 14 de julio del año 1990 por Heber Ford, se escribió lo siguiente, que es el director de noticias del entonces director de noticias de ese periódico. Y él fue más lejos y llamó a los adventistas que sostienen posturas anticatólicas como un pequeño grupo de alrededor de 1000 personas, que los llamó disidente y los llamó textualmente: esta gente es una espina en la carne, pero la iglesia los tolera. Afirmó también que la iglesia ya no tiene una postura anticatólica. Podemos taparnos los ojos para no ver, podemos taparnos los oídos para no escuchar, podemos decir que esto es mentira, que es una artimaña, que es falso, pero no es así, mis hermanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto es algo real. Aunque muchos hermanos se enojen conmigo, a uno lo desacrediten e inventen cosas, y ahí ustedes pueden ver también que esto salió en el diario allá en Estados Unidos, donde este periódico relató entonces este asunto del Minneapolis Star de ese 14 de julio del año 1990. Bueno, está ahí en inglés, y aquellos que siguen como tomando la postura anticatólica se les llama disidentes. Disidentes, vean por favor. Y eso es justamente lo que nos llaman ahora, que somos disidentes, cuando le decimos las cosas a las personas, a los hermanos, lo que está pasando. Entonces, para no ser disidente, tengo que estar de acuerdo con los católicos. Lamentablemente yo no voy a hacer eso, mis hermanos, perdónenme que se lo diga, y a todos aquellos que me atacan, decirle que simplemente estamos diciendo la verdad. Estamos viviendo estos tiempos, final investigue si acaso lo que está escuchando es cierto o no es cierto, pero se da cuenta que hay mucha evidencia. El fin ya viene y los verdaderos hijos de Dios
no se quedarán callados. La Biblia dice, la verdad os hará libres. Entonces, está ocurriendo todo esto porque somos como el pueblo de Israel. Tenemos mucha religión y no hemos sido convertidos en el fondo. Y la gente va a la iglesia igual ciega, sigue al pastor, le enseñan livianamente y se ve de todo. Por ejemplo, hay un video ahí al ladito de la carpeta donde sale un pastor gay. Pastor gay, claro, usted dirá que ahora se está dando mucho, pero vestido como mujer, pintado como mujer, y la gente va a esas reuniones. Polêmicas, tem pastor evangélico que está dando o que falar. Ele é homossexual assumido e faz o culto vestido de drag queen. Isso mesmo, Karine Cerqueira conta essa história pra gente. Nesta sala em Irajá, na zona norte do Rio, tudo parece normal durante o culto. Orações, louvores. Mas, diante dos fiéis, o pastor Marcos Lorde prega vestido como drag queen, com maquiagem pesada, peruca loira e saia. Nascido em uma família evangélica, Marcos diz que frequentou muitas igrejas que o reprimiam. Para ele, a religião precisa se atualizar. Deus é homem e mulher, Deus é trans, é inter, polissexual. Marcos é presidente da Igreja da Comunidade Metropolitana Betel, que se denomina como protestante, reformada e inclusiva. Nas paredes da igreja, cartazes defendem a relação homoafetiva e durante os cultos ele fala sobre homofobia. Se eu sair daqui exatamente como eu estou agora, Vestido como mujer y le está enseñando, y lo peor, que hay hermanos o personas que están escuchando a este pastor gay. Vestido como mujer, ve, está todo pintado ahí. Parece, claro, parece cualquier cosa. Eso ocurrió en Brasil. Dale, por favor, o sea, páralo nomás. La oscuridad en la cual vivimos hoy va a ser más profunda todavía cuando se ensalce el día domingo, mis hermanos. Va a llegar a ese punto en que muchos van a recibir la marca del domingo en sus vidas. Porque no es solamente una cosa de doctrina, es el carácter. No busca la luz el que está no convertido. Y cuando llegue ese momento, se va a producir la separación entre los verdaderos cristianos y los falsos, los que alcanzaron esa mansedumbre, esa humildad de corazón de veras, donde no son orgullosos, donde no son altivos, no menosprecian al otro, al que sufre, al que está enfermo, al que no es como ellos. Y si todavía nos falta, todavía porque eso no se puede fabricar. Llega ante una circunstancia de la vida, explota y sale el lobo, sale el mal carácter. Aunque usted no quiera, va a salir. Entonces, es una obra de Dios, mis hermanos, en el corazón nuestro, aunque llevemos años en la iglesia, aunque hagamos todo tipo de actividad, aunque prediquemos, tiene que haber un cambio interior, ser manso y humilde de corazón, como el Señor Jesús. Y por eso dijo, lleva mi carga, lleva mi yugo. Y él dice, es fácil, es ligero. Todo lo que Él nos enseña en la palabra, la gente y la iglesia adventista dice que es una pesada carga, que Dios no nos pide eso, que fue clavado en la cruz y no lo quiere porque no está convertido. Y vemos que primeramente parte por tomar livianamente el pecado, que aunque nosotros lo miremos así, Dios no lo ve así, aunque no, seamos ignorantes, como decía y como le pasó a Pilato. Y bueno, sigue, la que sigue, por favor. Dice, en Joya y los Testimonios, tomo 1, página 327, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios, o sea, a nosotros. Se aplica a nosotros. ¿Y qué es lo que es la Odisea?
no es ni frío ni caliente, está a término medio y no completamente con Cristo, ni completamente con el mundo, pero ahí está, al medio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la cruz? Lucas 12, vamos a ver la Biblia. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esta responsabilidad grande que tenemos nosotros? Vamos a ver este texto y después vamos a ver lo que él dijo en la cruz. Lucas 12, 47 y 48. Hablando de esta ignorancia, dice Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esa es nuestra condición, que nosotros sabemos, pero no nos preparamos. Pero sabemos. El, el versículo que sigue. Mas el que sin conocerla, este es el ignorante, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso somos nosotros. Pero dice que el siervo no sabía, no conocía la voluntad de Dios, pero recibió los azotes igual. Menos azotes, pero igual recibió azotes. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros en este mundo para con nuestro prójimo, para con todos los que nos rodean y para con nuestra vida misma? O sea, la vara del Señor es alta. Vamos a Lucas 23, 34, ahora sí. Sí, 23, 34, a lo que el tema de los pecados de ignorancia. Esto nos ayuda a tomarle el peso, a hacerla, si acaso realmente hacemos la voluntad de Dios o no. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué oró Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando por los pecados de ignorancia. A veces llevamos años, muchos sermones, muchas prácticas, y sin embargo caemos en los mismos pecados sabiendo las cosas. Para ese tipo de pecado, dice la Escritura que Jesús solamente oró por los pecados de la gente que no sabía. Y ahora voy a leer en el deseo de toda la gente, en la página 693, lo que dice. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Va a comentar ella el texto. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. Ven, ahí está nuevamente la mansedumbre. Dice que no habló en contra de los soldados. Si a usted le hacen algo injustamente, le saldría el león, seguramente, y hablaría en contra del que lo robó, en contra de aquel que le hizo violencia, lo golpeó. Pero dice acá que no invocó maldición alguna sobre los soldados que lo maltrataban. Ahí dice tan rudamente, pero le estaban haciendo sangrar, le estaban metiendo los clavos en la carne. Si usted se ha pinchado alguna vez con una aguja, duele un pinchacito muy pequeño. La otra vez cuando le tomamos la glucosa a la hermana María, el pinchacito le pregunté para sacarle una gotita de sangre, le dijo, ¿le dolió? Claro, dijo, me dolió mucho. Ella dijo, imagínese un clavo que le traspasa la sangre, que le brota la sangre caliente. Dice que no invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza algunas sobre los sacerdotes y príncipes. ¿Me las va a pagar o algo así, no? Que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos, tuvo compasión. Esto es más fácil, mis hermanos, leerlo que vivirlo y sentirlo.
Porque mi mente puede decir, Jesús no lo haría así, pero mi corazón y el odio y el resentimiento nos traiciona. Estamos tan carnales. ¿Cómo vamos a dar el mensaje del tercer ángel? No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Culpa, ¿eran culpables? Claro, pero tuvo compasión. Ahí está la mansedumbre, ahí está la verdadera humildad cuando te hacen algo injusto y tú, sin embargo, das en vez de golpear. Das cariño, das comprensión, sabes que esa persona no ha llegado al estado verdadero que tiene que llegar cada cristiano. Pero como somos carnales, se nos olvida y exigimos nuestros derechos. Vivimos igual que el mundo, interiormente todavía está el mundo. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados porque no saben lo que hacen. De acá viene la parte culminante. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero, miren este punto, pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad. Igual esos soldados fueron culpables, aunque eran ignorantes, como Pilato. Dice, pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Y nosotros no tenemos tremendos privilegios, tantos libros, DVD, predicaciones en la radio, en la televisión, en internet. Tenemos un montón de privilegios. El que no sepamos no nos hace, ahí se me fue la palabra, libres del castigo. No nos hace libres del castigo el hecho de que no sepamos algo. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, dice, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Y hoy día tenemos tantos privilegios, peor si nosotros no practicamos. Y es el gran pecado, que la luz está y las personas no van a la luz. Ustedes lo han visto cuando golpean las puertas, cuando se hace una invitación, vienen un día, 2 días, 2 sábados, después se desaparecen, porque el que es convertido busca la luz. Ahora también acá en Evento del Último Día dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. Hay personas que no buscan, se conforman con una predicación mediocre, se conforman con una vida a medias en la otra iglesia, todo suave para que la gente no se ofenda, pero en sí él no se preocupa por buscarla. Entonces dice que ellos piensan que no saben, no son responsables, pero todos mis hermanos, niños, jóvenes, ancianos, todos somos responsables. Y seremos culpables, dice, ante Dios, lo mismo que si lo hubiéramos oído o rechazado. Sigue diciendo, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en su sufrimiento y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Qué bárbaro. Evento el último día, página 222. Murió por los pecados de ignorancia. Aquí está el texto, Juan 3:20, que le decía yo recién.
Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y eso puede pasar a nivel de iglesia, pero a nivel de individuo nos vamos más allá porque en realidad no nos gusta la luz, el morir al yo, el conocer la ley, el conocer la Biblia. Y dice, porque quieren seguir con su vida antigua. Dice, para que sus pecados no sean reprendidos, o sea, por su conciencia, no van a conocer más allá, no investigan, no se desvelan estudiando, aprendiendo, conociendo libros, adquiriendo sabiduría, conocimiento que les va a mostrar el camino. No les preocupa. Y por eso que son muchos más los que se pierden. Y el NG de White se le mostró un tren que iba repleto de gente que iba a la perdición. Porque siempre, mis hermanos, es una puerta estrecha. Son pocos. Aquí vamos a ver la diapositiva de este tren, ahí que va lleno de cadáveres, lo puede ver ahí, para que tengan ustedes una visión de lo que a ella se le mostró. Quizá nosotros estamos, ahí está en primero escrito, en la página 88, les voy a leer, dice, se me mostró un tren, ahí lo ven, lleno a la velocidad del rayo. El ángel me dijo que mirara cuidadosamente este tren. Tengo mis ojos en este tren. Parecía que todo el mundo iba a bordo de él. Entonces me mostró al maestro del tren, el que dirigía, una persona grande e imponente, a quien todos los pasajeros miraban hacia arriba y veneraban. Estaba perpleja y le pregunté a mi ángel guardián, ¿quién era? Él dijo, es Satanás. O sea, el que dirigía el tren era Satanás. Él es el jefe en forma de un ángel de luz. No se le mostraba como el diablo, sino que parecía un ángel de luz. Y eso es lo que hacen las religiones, las enseñanzas. Parece que es correcto. Dice, toma cautivo al mundo. Se entregaron a la operación de error para creer en la mentira y ser condenados. Su mayor agente por debajo de él, por su categoría, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en varios puestos de acuerdo a sus necesidades. Y todos van a la perdición con la velocidad del rayo. Le pregunté al ángel, dice, si alguien había escapado de este tren. Me hizo mirar en dirección opuesta y vi un pequeño grupo viajando por un camino estrecho. Todos parecían estar firmes en la verdad. Este pequeño grupo parecía preocupado, como si hubieran sufrido duras pruebas. Y parecía como si el sol hubiera salido detrás de una nube, iluminando su rostro y dándoles una apariencia triunfante, como si su victoria estuviera cerca. Esos son los que esperan esta venida, que saben que la victoria está cerca, que la redención, pero dice que pasaron sufrimiento, pruebas, luchas, o sea, tuvieron que morir al yo, tuvieron que dejar el mundo y ser limpiados en el crisol de la tribulación. Ellos sabían que ya venía su redención. ¿En cuál de los dos lados estás? Este grupo va en forma contraria a este tren. Por eso, mis hermanos, que lo más importante es tener esa mirada de Jesús en la vida, pero personal, sin que nadie te esté diciendo nada. Es una comunión privada, personal. Por eso que empezamos este mensaje diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque al estar en esa comunión Jesús podía ver los misterios más profundos de Dios y lo llegaba a alabar. Y dice, venid a mí, ya que Él era la personificación del amor, era la persona eterna caminando en nuestro medio. Y Él dijo,
venid entonces a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, mi hermano, para vuestras almas. Ya no será una pesada carga, que el Señor pueda hacer que ese carácter y esa mansedumbre pueda ser parte de nosotros cada día, que nos transforme, nos cambie, para que nadie nos sacude y nos saque de ahí. Ninguna situación, ni persona, ni dinero, ni tribulación nos cambie este carácter y que salga el lobo interno, sino que se pueda morir y poder realmente ser una oveja del reino de los cielos. Yo estoy muy contento de haber compartido nuevamente con ustedes, mis hermanos. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos ricamente. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta la más bella noche brillar. Todo lo transforma en su diseño soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mare en tempestad, y por su mano alzada pronto apagará. Cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en